¿cuáles son los elementos claves para diseñar e implementar una buena intervención educativa con resultados sostenibles? Que me parece que es otra de las palabras que a lo largo de la mañana ha salido mucho. ¿Querés comenzar, Alejandro? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo el espacio con ustedes. Bueno, muy breve, el programa que yo tengo el gusto y el honor de coordinar en el país es un programa global. En el mundo se conoce como Profuturo, en México se llama Comprometidos con la Educación, y es un programa de educación digital que ha atendido a más de 1,5 millones de docentes en el mundo, beneficiando a 28 millones de niñas y niños. Es uno de los programas de educación digital más grandes que nos ha permitido tener en México, ya trabajar con más de 243,000 docentes en 7 años y beneficiar a más de 4.3 millones de niñas y niños. Y bueno, esta primera pregunta es un reto, ¿no? Porque implica un reto global y un reto nacional e incluso retos locales, ¿no? Pues estamos en 7 estados con un modelo integral de educación digital que incorporamos en escuelas, pero además brindamos formación docente en 24 estados con alianzas estatales y algunas iniciativas nacionales. Bueno, se tratará de ser muy breve porque creo que Mónica, Mariana y Héctor ya dijeron muchas de las cosas que yo ya tenía apuntadas. Si no me creen, ven mis apuntes para que vean que no miento. Pero bueno, yo creo que ya mencionaron muchas cosas. En el primer punto, ¿qué estrategias? Retomo el tema de la colaboración. El tema de la colaboración, y yo siempre que estamos en diferentes espacios con el programa, digo que reconozco que yo no soy la Secretaría de Educación Pública ni ningún ministerio del país. ¿Esto qué implica? Que tenemos que ser muy claros en reconocer cuál es la posibilidad que tenemos de trabajar realmente y la necesidad que tenemos de trabajar con todos los actores, ¿no? A todos los niveles, y todos los que están aquí lo sabrán. A veces tienes el acuerdo que firmas con el secretario o el gobernador que cambia en un periodo, y quien te mantiene la operación son los directores, los subdirectores, los supervisores, los inspectores, y toda esa cadena tenemos que tenerla muy presente, sin perder de vista que, al menos para nosotros, y creo que coincidimos en eso, el foco fundamental está en los docentes y en los directivos de las escuelas con las que trabajamos. Evidentemente tener claridad en el foco, porque a veces cuando hablamos de educación es bien difícil identificar en qué incidimos. Todos buscamos mejorar aprendizajes. ¿Qué aprendizajes? ¿Cómo medimos esos aprendizajes? ¿De qué calidad? ¿Cuánto tiempo necesito para modificar esos aprendizajes? ¿Y qué cosas necesito que sucedan en medio para que eso llegue? ¿No? Yo puedo tener muchas iniciativas, pero a final de cuentas el día a día, estas 22.5 horas en un esquema regular que están los docentes con los niños, pues no estamos directamente nosotros, y es ahí donde hay una serie de elementos que tenemos que considerar. Tener diagnósticos en amplitud me parece muy relevante, sin obviar lo que ya existe. A veces cuando tenemos este tipo de iniciativas pensamos en partir de cero, y tenemos ya mucha información, aunque no, lo decía Laura, no como quisiéramos, no como quisiéramos evidentemente, pero al menos para nosotros son muy valiosos los diagnósticos de formación continua nacionales, los diagnósticos que emiten los estados, e incluso los mismos diagnósticos que sí, aunque no está apareciendo mucho en la agenda nacional últimamente, sí en algunos estados tienen muy claro el tema de educación digital. Y por último, nosotros tenemos muy claro lo que decía Mariana, que la formación no es un evento único, es un proceso constante en la cual el acompañamiento nos permite sobre todo generar una cosa, que es tratar de modelar las experiencias de aprendizaje. Es decir, no buscamos que la formación o el acompañamiento que brindemos sea solo para implementar un proyecto, sino que genere la posibilidad de que el maestro aprenda de otra forma, porque muchas veces eso es lo que frena establecer nuevas iniciativas, que nosotros aprendimos de una manera, y si no vemos que puedo aprender con dispositivos, de manera asíncrona, a veces no visualizamos que eso pueda suceder. Y por eso buscamos que el acompañamiento sea un elemento fundamental, y creemos, y eso nos han dicho también nuestras encuestas y los estudios que estamos haciendo, que es uno de los elementos fundamentales para que la experiencia sea exitosa. Gracias, Alejandro. Luis. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Es un gusto estar aquí
y conocer de las experiencias. Creo que siempre hay aprendizajes que uno puede tomar para las sesiones posteriores y para llevarse también a la propia empresa. Y del caso de la Fundación BBVA en México, creo que para nosotros yo lo esquematizaría la respuesta en 3 puntos clave. Creo que para que una estrategia educativa pueda ser sustentable, pueda estar orientada al éxito, me parece que para nosotros lo más importante es, primero, como ya lo decían ahora, tener diagnósticos claros, que esos diagnósticos además estén muy enfocados y adaptados al contexto donde queremos implementar un proyecto. Y en tercer lugar, que ese diagnóstico y ese contexto además también tenga mediciones claras desde el principio, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros en la Fundación BBVA México en realidad tenemos una larga trayectoria, más de 20 años, con un programa de acompañamiento que ofrece un apoyo económico, es decir, una beca que es incremental, que de alguna manera trata de compensar el costo de oportunidad al que se enfrentan estos jóvenes. El ejemplo que nos ponía Laura, cuando tiene la necesidad económica de salir de su escuela o de su casa para irse a trabajar y abandonar la escuela, tratamos de compensar ese costo de oportunidad con la beca, pero muy importante también, brindamos un acompañamiento integral que les permita ir avanzando y construyendo una trayectoria educativa mucho más sólida desde la secundaria, en la preparatoria y eventualmente que lleguen a las mejores universidades del país. Y eso es, digamos, una manera que hemos que hemos encontrado de tener un programa que tiene su éxito y que está medido también a través de aprendizajes, a través de buenas prácticas, y ese sería el tercer elemento. Un diagnóstico que sea contextual y que esté basado en buenas prácticas, porque afortunadamente desde la sociedad civil, desde la iniciativa privada, incluso desde algunos proyectos, asociaciones públicos privadas, pues en realidad hay muchos aprendizajes ya alrededor del mundo. Entonces no intentamos inventar el hilo negro, sino tratar de recuperar lo que es más efectivo, más costo efectivo y que tiene mayor impacto en la trayectoria educativa de los jóvenes, para que eso sea de alguna manera lo que configure los proyectos de la Fundación. El programa de becas, como les decía, lleva más de 20 años operando, pero en realidad hemos tenido algunos otros proyectos mucho más recientes. Estamos aprendiendo de referentes muy bien medidos y muy bien documentados de éxito, como son, no sé si conocen, las escuelas SER, que es una red de escuelas un poco a la manera de cómo trabaja la Fundación Azteca, donde tratan de igualar oportunidades con un acceso no medido por pruebas académicas, sino simplemente por un perfil socioeconómico. Y desde hace un ciclo escolar abrimos el primer colegio en Acolman, un municipio del Estado de México que tiene ciertos indicadores de rezago social y educativo. Este ciclo escolar inauguramos 2 campus más, uno en Zumpango, también en el Estado de México, y otro en Veracruz, tratando de apostar por la educación de calidad en sitio. Usualmente el programa de becas trabaja con estudiantes que hoy tenemos cobertura en más de 1,800 municipios del país, alrededor de un 70-75% del territorio nacional, y lo hacemos todo el tiempo a distancia, porque en realidad los jóvenes están cada uno en su escuela, cada uno en su entorno educativo con sus docentes, y el acompañamiento económico y formativo que les brindamos es a distancia. Nosotros estamos apalancados, por supuesto, en la tecnología para dar ese acompañamiento, y con las escuelas estamos virando un poco eso para estar ahora sí en sitio, en una comunidad, otra vez con un diagnóstico, con un contexto y a través de buenas prácticas para tratar de generar impacto. Y un tercer proyecto, y con eso cierro ya muy rápidamente, es una plataforma que empezamos a diseñar mucho por asesoría y diálogos que hemos tenido con Mexicanos Primero desde hace ya más de 4 años, derivado de la pandemia. Si algo, decía Laura, nos dejó la pandemia, es que la importancia de las habilidades socioemocionales para medirlas y para formarlas y para cuidarlas y potenciarlas, pues es clave en la trayectoria educativa de los jóvenes. Entonces tenemos desde hace 3 años una plataforma que se llama Supérate con Fundación BBVA, que justamente lo que hace es ofrecerle un diagnóstico en habilidades socioemocionales y académicas a estudiantes de primero, segundo y tercer grado de secundaria y primero, segundo y tercer grado de preparatoria, de tal manera que esa plataforma lo que hace es presentarle una serie de exámenes, los estudiantes resuelven esos exámenes y en función de ese diagnóstico se hace una ruta de formación. Esa ruta de formación obviamente tiene puntos de convergencia muy importantes
Con los modelos educativos en general, no estamos casados con uno u otro porque cada sexenio se renuevan, pero sí estamos comprometidos con las estructuras de pensamiento fundamentales que trascienden a los planes y los programas de estudio. Y en ese sentido estamos fortaleciendo habilidades de razonamiento verbal, de pensamiento matemático, y 3 habilidades socioemocionales que tienen que ver con inteligencia emocional, capital psicológico y persistencia escolar. En estos 3 proyectos, las becas, los colegios Chavos que Inspiran y Supérate, siempre hemos tratado que estos 3 puntos que decía yo al principio nos guíen: el diagnóstico, el contexto y las buenas prácticas, y con eso pues de alguna manera lo hemos venido logrando. Todos los resultados los pueden ustedes consultar en el informe de la Fundación. Y eso de alguna manera es como nuestra guía siempre para cualquier proyecto que empezamos. Gracias, Luis, muy interesante. Después voy a retomar algunas de las cosas que dijiste para la siguiente pregunta, pero le dejo el espacio a Pedro. Gracias, Pato, buenos días a todos y gracias a TICMAS por convocarnos. Yo te puedo contestar, Pato, desde la perspectiva de un inversionista, ¿no? Nosotros hacemos inversión de impacto y hacemos inversión social, son las 2 líneas de impacto de promotora, y lo hemos hecho principalmente en temas de créditos educativos, lo hemos hecho en tecnología, en contenido como TICMAS, en acceso. Hemos dado muchísimas becas a lo largo de estos 15 años que estamos cumpliendo, y bueno, y obviamente también como donantes, ¿no? Hemos invertido a muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen escuelas, que tienen modelos educativos, y bueno, los hemos apoyado durante varios años. Yo te diría que tratando de contestar a tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los elementos clave para que funcione? Desde nuestra perspectiva, el primero es el equipo emprendedor, ¿no? Tiene que ser un equipo muy motivado, un equipo que esté ahí todos los días implementando lo que te dijo que iba a implementar, porque para eso invertiste, ¿no? De largo plazo. Y la segunda, yo te diría, es una gran capacidad de pivotear y de adaptarse a la realidad, ¿no? Porque en estos diseños y en estos diagnósticos está muy bien lo que sale, pero luego hay que enfrentarse con la realidad. Entonces, creo que ahí la capacidad del equipo emprendedor de cambiar, de adaptarse, de entender a sus clientes o a sus beneficiarios, ¿no? Es muy importante. Y ahí vemos que algunos equipos lo hacen mejor que otros, ¿no? Entonces eso tratamos de evaluarlo antes de invertir nosotros. Y el tercero, yo te diría la tecnología, ¿no? El tema de la tecnología ahorita sí es muy importante, pues que realmente esté validada, probada, que tenga una adaptación, una absorción, ¿no? Que la gente lo incorpore en su vida y en sus usos, los niños, las niñas, los maestros, etcétera. Porque hay veces que se desarrolla tecnología o aplicaciones, hemos invertido en varias empresas, pues que en la aplicación se ve increíble, pero ya que lo usen los maestros, que lo usen los niños, hay una brecha de absorción. Entonces yo te diría estas 3 cosas: el equipo emprendedor, su capacidad de pivotear y de resiliencia, y el tema de la tecnología. Esas 3 cosas me parecen importantes. Gracias. Quiero decir, no sé si lo han notado ustedes, pero que todos los panelistas, los anteriores, al comienzo, están tomando lo que otros han dicho, y eso es muy llamativo, que se escuchen y que opinen, y que además se nota que hay como una red de organizaciones en donde están prestando atención a las diferentes iniciativas, y es algo muy saludable eso. Y ahí quiero ir a esta pregunta que en un momento vos dijiste, Luis, y que quiero retomar, que vos decías, no queremos inventar, creo que dijiste algo así como, no queremos inventar la rueda o alguna frase de ese estilo, pero que sí tomaron los aprendizajes de otras organizaciones, de otras instituciones. ¿Cómo se hace? Esta por ahí es una pregunta solo para vos, si ustedes después quieren sumarse, bienvenidos, pero ¿cómo hacen esa investigación? ¿Cómo la evalúan? ¿Cómo piensan algo que sucedió en Colombia o en Perú se puede implementar en México? Pues mira, creo que algo que ha caracterizado el diseño de todos los proyectos de la Fundación, yo tengo 5 años de estar ahí, desde entonces ha funcionado así, es siempre creamos un consejo consultivo para el diseño de los proyectos, porque estamos muy conscientes de que nosotros, como una organización que implementa y que invierte y que mide y que genera resultados,
quizás no estamos exactamente al día en lo más actualizado de la discusión, y reconocemos siempre que hay gente que es experta y que lleva décadas investigando, probando, implementando, y que tiene muchos más aprendizajes y experiencias acumuladas de las que nosotros tenemos porque estamos metidos en la coyuntura. Entonces, a mí específicamente, como el área de evaluación y de inteligencia de la fundación, me toca mucho eso, ¿no? La parte de investigar, y en el reconocimiento de la experiencia de muchos asesores, lo que hacemos es buscar expertos, ¿no? Y digamos, no porque sean los anfitriones del sitio, pero CEMEFI es parte de un conglomerado justamente de muchísimas organizaciones, de muchísimas empresas que tienen toda la experiencia del mundo en distintos temas. Entonces, por ejemplo, hace 3 años hicimos un componente de inclusión educativa en el programa de becas. Decidimos ponerle un foco y hacer una inversión decidida para atender a jóvenes con discapacidad. Entonces ahí buscamos a gente justamente que tuviera trayectoria en distintas discapacidades, en proyectos de inclusión educativa, de inclusión laboral, y que entendieran muy bien y nos dieran aprendizajes para no cometer errores que ellos pues afortunadamente ya cometieron, ¿no? Esa es parte de la experiencia, y que de alguna manera minimizan que nosotros pues caigamos en esos lugares donde ya sabemos que a veces la inversión no es tan productiva y la trayectoria educativa de los jóvenes no llega tan lejos. Creo que eso es la característica fundamental. Nosotros siempre buscamos experiencias de asesores expertos que nos nutran y que orienten el diseño del proyecto, que nos calibren este diagnóstico al que yo me refería, y que de alguna manera también nos nutran de estas otras buenas prácticas para que en función de estos conocimientos que ya se tienen, podamos hacer un diseño mucho más adecuado, mucho más contextual, y que de alguna manera esté pues mucho más orientado al éxito, ¿no? Bien. ¿Quieren contarnos un poco de las investigaciones que hacen ustedes? ¿Cómo miran o cómo presientan? Fue una pregunta para Luis, pero por ahí ustedes quieren agregar algo a eso. Bueno, nosotros tratamos, aquí veo Mexicanos Primero, alguna vez financiamos una investigación muy bonita que se llamó Los Invisibles, que habla de la primera infancia, la financiamos nosotros. Y algo que hicimos, Pato, después de financiarla, fue como convocar a una diversidad de actores, ¿no? Nos convocamos a gobierno, a emprendedores sociales, academia, corporativos, etcétera. Hicimos unas mesas de diálogo muy padres ahí en el Papalote, en el Museo del Niño, que es un sitio muy emblemático aquí en México de la infancia. Y de ahí sacamos 3 accionables. Fue una mañana donde todos estos actores, que fueron casi 200, lanzamos 3 iniciativas en materia de primera infancia a partir de la publicación de un libro, ¿no? Que a veces lo que nos pasa en las publicaciones es que están increíbles, pero luego volverlas accionables cuesta trabajo, ¿no? Entonces de ahí sacamos una convocatoria nacional buscando emprendedores por la primera infancia, un tema de comunicación y un tema más de guarderías y daycares, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos gusta hacer a nosotros, tratar de volver operativas o accionables cualquier publicación que financiamos. Eso. Alejandro. Bueno, nosotros, yo empecé hablando únicamente del eje que tengo el gusto de coordinar en México, pero la Fundación tiene además otros 3 ejes, que es el voluntariado corporativo, un eje de conocimiento y cultura. A través de ese eje tenemos publicaciones gratuitas que se hacen tanto a nivel internacional como en el país, en temas educativos, siempre relacionado con el tema digital, y ahí hay mucha experiencia también de todas las fundaciones de los 9 países de la región en los que estamos. Y además en el programa, de manera específica, pues se ha trabajado pues con muchos actores, ¿no? Universidades que se han trabajado en México, en Ecuador, en Chile, en Argentina, para evaluar qué es lo que estamos haciendo con la información que tenemos a disposición. Se genera una cantidad brutal de información, son más de 300 millones de datos diarios que recibimos de todas las escuelas que nos envían datos, más todo lo que sucede en la plataforma de formación. Y además, bueno, tenemos procesos también con organismos internacionales, con UNESCO, con UNICEF, con el BID, y bueno, pues también un proceso de medición de impacto, que bueno, tuvo un final muy triste en el 2000, porque estábamos trabajando con JPAL, seguramente ubican esta organización internacional,
fundada por los premios Nobel de Economía en 2019, y la pandemia nos tiró la medición de impacto. Ya se imaginarán lo triste que fue, porque no pudimos hacer nada. Sin embargo, lo estamos retomando con Suma, esta organización también internacional, que nos está permitiendo reflexionar nuevamente sobre los aprendizajes, los cambios que estamos haciendo, que también eso lo mencionaremos en algún espacio, pero creo que al hablar de teorías del cambio, de mecanismos, pues también tenemos que pensar en ser flexibles en eso, porque a veces quedan como esquemas ya pintados que nadie quiere mover porque así se diseñó al principio, y creo que son modelos vivos, y eso estamos haciendo actualmente, de manera que podamos hacer 3 cosas. Primero, recopilar los datos, darle sentido, cruzarlos con información que podamos obtener de los ministerios de educación y de las secretarías, y complementarlo también con investigaciones cualitativas y cuantitativas con lo que hacemos en todos los países. Gracias. Se investiga, se pone en trabajo, se analiza, se mide, se consigue un programa exitoso. ¿Cómo se escala? ¿Cómo hacen ustedes o cuáles son las estrategias cuando una vez que consiguen algo que dicen esto realmente funcionó, cómo lo llevan a más? Pedro. Gracias, Pato. Pues mira, yo creo que, nada más para cerrar el tema de la medición, para nosotros lo más importante es la calidad educativa, o la calidad del programa o del modelo, que lo puedes medir de varias maneras, pero una que a mí me parece muy, muy buena es el tema de inclusión laboral, la empleabilidad, y el tema de la movilidad social que se va generando. Y para eso necesitas muestras de mediano y de largo plazo, ¿no? Nada más decir eso, porque el alcance a veces puede ser mucho, y puedes decir, llegamos a 1 millón de jóvenes, pues sí, pero ¿para qué les sirvió, no? ¿Para qué les sirvió y qué movilidad social generó? En temas de escala, yo te diría, el tema de alianzas es muy importante, obviamente, con gobierno, ¿no? Con gobiernos estatales, municipales. No todo tiene que ser a nivel federal, ¿no? Puedes hacer una alianza muy buena en un municipio y, bueno, impactas a 100,000 personas, 200,000, que es muchísima gente, ¿no? Entonces yo creo las alianzas, un tema de financiamiento a largo plazo, ¿no? Tratar de buscar financiamientos que permitan operar 3, 5 años, y no que estés al año 1 diciendo, ¿y ahora con qué opero para la próxima semana, ¿no? Entonces tratar de buscar esos financiamientos, que no es tan fácil, pero bueno, existen, ¿no? Hay fundaciones que lo hacen, y hay inversionistas también como nosotros que lo hacemos más a largo plazo. Y el tema de aliados operativos, también yo creo que es importante que no queramos, o las soluciones no quieran hacerlo todo ellos, sino que se alíen de gente que ya está en campo, que ya está ahí atendiendo a esa población, pues para transferir ese conocimiento, ¿no? Y eso es un tema de colaboración, como decían aquí mis colegas hace rato, que no todo lo tienes que implementar tú, ¿no? Esas 3 cosas me parecen interesantes, Pato. Buenísimo, gracias. Gracias. Alejandro. Bueno, pues creo que coincido con Pedro, trataré de sumar algunas ideas. Y yo creo que tenemos que ser muy claros en brindar abiertamente todo lo que está en nuestras manos. A veces es difícil evidenciar todo lo que está detrás cuando no es en económico, ¿no? En moneda. Pero bueno, una plataforma, un sistema de monitoreo, toda la infraestructura tiene una gran inversión, y en nuestro caso lo ponemos a disposición, toda la plataforma, los contenidos, el monitoreo abierto, además de la experiencia. Y no solo de los aciertos, ¿no? También de los errores que hemos tenido, y de esos aprendemos. Y no podemos ser expertos en todo, ya lo decía Pedro, ¿no? Definitivamente no podemos, y menos en el ámbito de la educación. Al abarcar todas las dimensiones de la persona, tenemos que ser muy claros en decir en qué podemos hacer. En ese sentido, pues nosotros también estamos abiertos a colaborar. Con Fundación BBVA también sumamos nuestros programas desde el eje de empleabilidad. Hemos hecho diplomados con Fundación Azteca, tenemos trabajo con otras organizaciones. Ahorita que decía Pedro, de compartir implementadores, uno de nuestros aliados ahora también está implementando un proceso de formación con los directivos de Fundación Azteca, lo cual me parece que es muy rico, porque no hay otra manera de hacerlo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos buscando hacer? Aprovechar lo que hay. Hemos echado a andar equipamientos de 2014 de una Secretaría de Educación. Hay fundaciones con las que ya están en la escuela, ya tienen la cercanía, ya conocen,
ya comparten, ya la escuela confía y realmente pues es mucho más fácil que ellos implementen nuestro programa de educación digital en la escuela que empezar de cero sin tener esa experiencia. Por otro lado, yo siempre digo que me encuentro en el dilema del huevo y la gallina. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que a veces al trabajar con una escuela, a veces tratamos de atribuirnos a nosotros los cambios que hay en esa escuela. Desde mi punto de vista, y este sí es muy particular, muchas de esas escuelas se hubieran transformado con o sin el proyecto que nosotros tenemos, por su equipo directivo, por su compromiso docente. Y eso es importante que también aprendamos a distinguirlo para que esas escuelas sean con las que podamos trabajar, porque además tenemos que trabajar con el que lo necesita, pero que sabe que lo necesita. Muchos programas también llegan y a través de las secretarías o las diferentes autoridades dicen, yo quiero que llegue el programa a esta escuela, pero esa escuela no quiere. Pues ni modo, no, o sea, yo no voy a entrar en esa escuela que no quiere, nada más porque allí estudió el hijo de no sé quién, pues no, o sea, hay ahí también un componente fundamental. De repente a mí me cuesta un poco hablar de intervenciones y beneficiarios porque para mí los docentes y los niños son los que hacen el programa, más que yo o que la fundación. En ese sentido, me parece que nosotros lo que tratamos de llegar es que hasta que no tenemos el sí del 80% de los docentes de la escuela, no entramos. Aunque el secretario, el subsecretario, el inspector, el supervisor, el jefe de sector, todos, hasta el director me ha dicho que sí, si yo no estoy parado frente a los maestros y ellos de manera libre me dicen sí quiero ingresar al programa, entonces entramos. Porque si no se convierten en cuestiones que van a desechar en 6 meses o en un año y entonces no, estamos ahí, es parte de nuestros aprendizajes, ¿no? De lo que hemos visto. Y generar nuestros modelos de transferencia, los hemos tratado de documentar con organizaciones de la sociedad civil, con autoridades educativas. Seguimos trabajando porque ahí al perder un poco la parte de los procesos en cierta parte de toda la teoría del cambio, sobre todo en los productos, pues no podemos garantizar el mismo nivel de calidad y tenemos que reforzar ahí. Estamos trabajando en eso, no lo hemos solucionado. Si alguien tiene la solución, se la acepto ahorita en este momento, porque es un reto, claro, cuando tú pierdes esta responsabilidad en un eslabón, pues no puedes garantizar los mismos resultados. Y bueno, generar espacios para compartir. Justamente esta semana termina la convocatoria de un mapeo que estamos haciendo con la Organización de Estados Americanos. Todas sus organizaciones son invitadas para compartir buenas prácticas. Por ahí ya estuvieron también, está de México, Enseña por México tuvo en el primer mapeo una buena práctica reconocida globalmente. Y bueno, están abiertas para escuelas, si ustedes atienden escuelas, para instituciones. Está ahorita abierto este segundo mapeo, porque de ahí nos permite también identificar actores, ¿no?, con los que podamos colaborar e identificar quiénes pueden adoptar también lo que nosotros tenemos. Y por último, y que hemos aprendido también, es cómo generamos los mecanismos de acceso a la información con el debido cuidado, porque ahora es también un reto todo este tema de la gestión de la información, y sumando lo que decía Mariana hace ratito de compartir todos estos datos con los patronatos, con la empresa, etcétera. Yo sumaría también con aquellos con los que intervenimos, las comunidades con las que trabajamos, porque a veces nos olvida que ellos también tienen que conocer los resultados del trabajo que han realizado con nosotros. Gracias. Luis, te dejo la última palabra. Muchas gracias. Pues yo lo que diría es, ¿cuál es la clave para escalar? Implementar pilotos. Porque si no implementamos esos pilotos, justamente no tenemos toda una colección de aprendizajes en la que podemos ir documentando y midiendo qué funciona y qué no. Y para nosotros en la fundación, digamos, cada vez que hay un proyecto nuevo, siempre tiene una evaluación desde el diseño. Porque de esa manera podemos documentar que hubo 1 o 2 o 3 vertientes de la intervención, y vamos al campo y nos enfrentamos a que a veces los profesores pues no tienen el tiempo, el interés, pero también no tienen la infraestructura, no tienen la disponibilidad. Los estudiantes están en medio de distintos momentos o fases de su trayectoria educativa, del ciclo escolar, el calendario, en fin.
hasta que no vamos y lo probamos, no nos topamos y no nos damos cuenta con que debimos de haber tomado en cuenta X y Y y Z, y entonces regresamos con esos aprendizajes, y esos aprendizajes son los que nos permiten pensar en el siguiente paso con aprendizajes ya documentados y atendidos, para que esa ruta de implementación y esa teoría de cambio que nosotros diseñamos, yo lo digo un poco en broma, desde el piso 46 de la Torre de Reforma, pues que de verdad pues es evidente, y nadie se sorprende aquí de que la realidad es distinta, ¿no? Por ejemplo, nos pasó ahora con el huracán Otis hace un año. Nosotros decidimos por primera vez encauzar la estrategia de ayuda humanitaria en un proyecto educativo también. Hoy el 99.9% de las acciones de la Fundación son educativas, y lo que hicimos fue llevar Supérate al contexto de emergencia de Guerrero. Entonces, por ejemplo, nosotros pensábamos desde acá que para marzo ya íbamos tardísimo, porque el huracán había sido desde octubre, pero en realidad cuando llegamos a las escuelas tenían apenas 15 días de haber regresado, porque la que no se había destruido había sido albergue, la que no había sido albergue había estado inhabilitada, en fin, los estudiantes recién habían regresado. Fuimos oportunos en ese sentido, pero llegamos, ¿no? Y pareciera que es una ocurrencia y un disparate, con una herramienta digital en línea a un contexto devastado y sin conexión. Pero ahí es donde uno se sorprende, y es donde uno a veces también totalmente se inspira para seguir haciendo este tipo de proyectos, porque las escuelas, de donde pudieron, se agarraron, se cooperaron, instalaron internet, conectaron internet satelital, los que tenían conexiones de verdad de vecinos, los profesores pagaban las aulas, y tuvimos más de 18,000 chavos que se metieron a la plataforma, más de 2,000 docentes que se involucraron con el proyecto, más de 10,000 terminaron la ruta de formación en un periodo del 11 de marzo al 14 de junio. Algo que nunca ni siquiera nos imaginamos cuando lo estábamos diseñando en enero, febrero, que se tomó la decisión de diseñar este proyecto. ¿Qué aprendimos con eso? Pues un montón de cosas que hay en la implementación. Esto de los docentes, si el 80% de los docentes no está convencido, o sea, me encantó esa regla, es un súper parámetro, el proyecto no va a funcionar. Nosotros de verdad fuimos a todos los niveles, con el secretario de Educación, con los subsecretarios, con los directivos, con los supervisores, y todo el mundo nos decía, claro, adelante, bienvenidos, pásenle, pues, o sea, si vienen a apoyarnos, pásenle, ¿no? Pero cuando llegabas a la escuela y te enfrentabas a distintos entornos, pues no tenías la misma recepción en todas las escuelas. Nosotros teníamos ubicadas, por las cifras oficiales, que había 500 escuelas. Tuvimos acceso a 239. La otra mitad, digamos números redondos, pues tenía distintos desafíos. Hubo muchas telesecundarias que están alejadas, que no tenían manera de tener acceso a internet, y ahí el proyecto no tuvo eco, pero fue por un tema circunstancial, estructural, de las desigualdades, de la conectividad, en fin, una serie de cosas. Aprendimos. Hoy, ¿qué estamos haciendo con Supérate? Haciendo una versión offline para llegar también a esas comunidades en las que el internet ni hoy está ni estará próximamente, pero no podemos dejarlos afuera del proyecto. Entonces, ese tipo de aprendizajes pues son a través de pilotos que los podemos documentar, y que de verdad podemos regresar al piso 46 con un baño de realidad y hacer ajustes para tratar de que cuando regresemos a campo tengamos un mayor alcance, pero sobre todo que tengamos mayor impacto. Muchísimas gracias a los tres por compartir estas ideas, iniciativas y compartir también la cocina de una iniciativa educativa. Gracias a los tres. Vamos a hacer un pequeño break, y les voy a proponer a todos que, si quieren, habrán escuchado a los chicos festejando goles y haciendo porras, que se animen ustedes también a jugar con las herramientas de TICMAS, pero antes de tomarnos ese descanso les pido un aplauso para los invitados. Muchas gracias.